Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir delante de ti, delante de tu trono. Sabemos que tu palabra es verdad, queremos escuchar lo que tú tengas que decirnos el día de hoy. Danos un corazón que pueda recibir con humildad, con un corazón sincero lo que tú el día de hoy quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, recuerden que estamos viendo el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, pero sobre todo desde una perspectiva devocional. Es decir, hay muchas cosas que podríamos hablar y todavía no hemos llegado a la parte más compleja que es del capítulo 7 en adelante, pero estamos en esta vuelta de Daniel enfocándonos sobre todo en el lado devocional, en algo que pueda ser útil en la vida práctica, en la vida diaria, algo que pueda ser, algo que tú puedas decir, ok, esto Dios me está diciendo y puedo ponerlo en práctica en mi manera de vivir, en mi manera de expresarme, en mi manera de relacionarme, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver el capítulo 4 de Daniel, no completo, lo vamos a ver en dos partes, para precisamente encontrar algunas lecciones muy prácticas, porque lo que hoy vamos a ver, y la próxima semana también, tiene que ver con el orgullo. Y yo creo que todos tenemos este tema de orgullo sembrado en el corazón. Algunos, ¿no? Lo hemos cultivado con más cuidado, ¿no? Lo hemos regado para que el orgullo crezca, florezca e incluso sus ramas se extiendan más allá de nuestros linderos, ¿no? Que cruce la barda al patio vecino y nuestro orgullo así se ramifica y crece. Otros a lo mejor han aprendido a podarlo, ¿no? De tal manera que no se nota tanto o incluso hasta se ve más o menos estético, pero es algo que está en nuestro corazón. El orgullo es parte de nuestra naturaleza carnal y hoy vamos a ver un gran ejemplo de esto y algunas lecciones, como te decía yo, muy prácticas en el capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo distinto a los demás en varios sentidos, pero sobre todo en uno. Es decir, el libro de Daniel fue escrito por Daniel, pero el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. Probablemente Daniel lo escribió en el sentido de que pues, lo redactó, pero el contenido en realidad es de Nabucodonosor. Probablemente Daniel tomó el capítulo 4 de de alguna biblioteca, digamos, de discursos de Nabucodonosor, porque de algún edicto de Nabucodonosor, y lo incluye en su narración. Algo que es extraño, porque estamos hablando que hay un rey pagano que tiene un capítulo en la Biblia. Es decir, un rey pagano escribió un capítulo en la Biblia. Y vamos a empezar. Mira, dice capítulo 4 versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Si te das cuenta, estos versículos que leí podrían ser un salmo. O sea, si no te dijera dónde estoy leyendo, tú probablemente dirías, ah, debe ser un salmo de David. O probablemente dirías, es una carta de Pablo porque suena mucho a la introducción de una... Imagínate, mira, piensa en Pablo que estuviera diciendo esto. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. O sea, parece Pablo, parece David, parece alguien que ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. Y sí, lo que nos muestra Nabucodonosor en este capítulo es que, según la gran mayoría de los eruditos, Nabucodonosor tuvo un encuentro con el Dios verdadero. ¿Te acuerdas que Nabucodonosor ya está siendo, digamos, perseguido por Dios desde hace varios capítulos? Que Dios usó a Daniel para hablarle, que usó a los amigos de Daniel para hablarle. Es decir, Nabucodonosor no está viviendo esto de un momento a otro, sino fue un proceso largo. No sabemos cuántos años han pasado desde el principio hasta acá, pero en algún comentario yo leí que decía,
Han pasado más de 40 años. ¿En qué se basan para decir eso? No lo sé. El texto mismo en sí no nos da una referencia de tiempo, pero sí nos permite entender que ha pasado tiempo, ¿no? Esto no sucedió de un momento para otro y nos muestra algo bien importante. No sé si hay alguien por quien has estado orando por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cinco? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Qué tal 30? O a lo mejor 40 años. Bueno, aquellos que son los más difíciles de que lleguen al Evangelio, Dios los puede traer. Nabucodonosor es uno de esos casos imposibles. No habría ninguna razón para que el rey venga a conocer al Dios verdadero. Pero lo que hace en esta declaración es reconocer, mira, ten en cuenta que Nabucodonosor está escribiendo esto ahorita desde su presente, ¿no? Digamos 2025. Hoy Nabucodonosor dice, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Su reino era muy grande, abarcaba muchas naciones, muchos pueblos, entonces se dirige a todos. Paz os sea multiplicada. Nabucodonosor no era un hombre de paz, ¿te acuerdas? Vamos a convertir su casa en un muladar, los voy a matar, los voy... Ese es Nabucodonosor. Pero ahora su mensaje es paz a todos, que sea multiplicada. Verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pregunta, ¿a quién le conviene? ¿Será que le conviene a Dios? No, le conviene a él. Y por eso te digo, podemos ver en Nabucodonosor un ejemplo, porque todos hemos visto señales y milagros que Dios ha hecho con nosotros. Si no lo has visto, bueno, hay dos cosas. Una, la más terrible, es que tal vez no lo has conocido. Te han hablado de él, has conocido de él, pero así estaba Nabucodonosor. Desde el principio vimos que conoció de Dios. Es más, Dios quiso hablarle, tuvo revelaciones, sueños, tuvo un montón de cosas, pero no lo conocía. Hubo un momento en el que le conoció y cuando le conoció, entonces dice, conviene que yo declare las señales y milagros. La segunda cosa, si no puedes decir esto, es que tal vez has estado muy distraído. El mundo es muy llamativo. Un amigo siempre decía, el problema de la vida es que es muy cotidiana, sucede todo el tiempo, ¿no? Y eso hace que cada cosa nos llame la atención. Por ejemplo, hoy tuve que ir a verificar el carro y no pude hacer nada más porque llegamos, yo estoy verificando en el Estado de México, entonces son 2 horas hasta Tlacomulco para ir a verificar. Y llegamos, normalmente hacemos una fila de unos 15, 20 minutos. El día de hoy hicimos una fila de 1 hora y no se había movido nada. Entonces hicimos horas de fila y luego horas de horas a que entre el carro y horas de regreso. Y en todo eso hay cosas que tenía planeado hacer y no hice. Y así es la vida. La vida tiene ese problema. Al ser tan llena de cosas, puede nublar lo importante. Y por eso es importante para todos nosotros hacer de tanto en tanto una pausa y decir, a ver, ¿qué milagros ha hecho Dios conmigo? ¿Ha hecho Dios milagros? Y yo puedo ver en mi vida cosas que hay gente que la piensa, hay cosas que la gente piensa de mí, eso es normal, ¿no? Y, y yo cuando veo, digo, no es normal. Esto es completamente un milagro, que yo no te sea grosero al hablar, que yo no te conteste de tal manera que yo, o sea, es un milagro que Dios está haciendo. Y, y a veces se me olvida. Entonces creo que sí conviene que declaremos las señales y milagros que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, así como Nabucodonosor está diciendo. Ahora, verso 3. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Dios, en verdad tienes que poder ver y decir qué grande ha sido conmigo. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Te acuerdas que Nabucodonosor en el capítulo 3 hizo una estatua de oro en la que básicamente él estaba proclamando, yo no soy la cabeza, es decir, algo que tiene límite, soy todo, no tengo límite. Y no solo soy un rey eterno, soy Dios, por eso su estatua tenía que ser adorada, porque adórenme. Incluso le dijo a los amigos de Daniel,
¿Qué Dios los puede librar de mi mano? No hay nadie, ningún Dios. Yo soy el Dios más grande y supremo a todos. Bueno, ese mismo Nabucodonosor ahora dice, mi reino no es para siempre. El reino de Dios es reino sempiterno. Su señorío, es decir, el que él gobierna de generación en generación. Ahora, ¿cómo llegó un hombre como Nabucodonosor del capítulo 3 a esto que estamos leyendo? Bueno, cada quien tiene una historia. Yo algunas veces he contado parte de mi historia, algún día contaré todos los recovecos de cómo es que llegó, pero tú también tienes historia. Nabucodonosor, a partir del verso 4, nos va a contar cómo llegó acá, pero nos va a narrar la historia desde el punto de vista que tenía. Es decir, yo sé que esto ya lo he explicado antes, creo, y espero no hacer un spoiler porque la película es de hace por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, Rescatando al Soldado Ryan, la película comienza con este señor Ryan, anciano, frente a una tumba, ¿no? Y de pronto brum, nos transporta al, al tiempo del desembarco en Normandía, ¿no? En la playa de Omaha, ahí en la invasión americana a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí nos va contando la historia como si estuviera pasando, aunque sabemos que ya pasó porque él está en el presente, ¿no? Y nos está contando algo del pasado, pero no nos cuenta como si ya hubiera pasado, sino como si estuviera sucediendo. Y por eso nos puede emocionar, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Porque no lo sabemos, lo vamos descubriendo, aunque él, que está narrando todo, ya lo sabe. Bueno, así nos lleva Nabucodonosor al pasado y nos va a narrar como si estuviera sucediendo. Este detallito va a ser importante para un versículo que viene aquí en un momentito. Por esto te lo digo, porque consideremos esto, Nabucodonosor ahora, ¿no? Nos transportamos al pasado para eh, con él ir descubriendo lo que va a suceder. Ya sabemos cómo va a acabar. Nabucodonosor adorando a Dios. ¿Cómo llegó ahí? Lo vamos a ir descubriendo, digamos, junto con él. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es el rey. Es el rey del imperio más grande en ese momento. Por supuesto que estaba tranquilo y floreciente. Eh, pero está tranquilo y floreciente porque es poderoso, es rico, eh, tiene su imperio, tiene todo. Pero esa es la tranquilidad que el mundo puede dar. Si apoyas tu confianza en las cosas de este mundo, vas a tener paz probablemente. O sea, yo imagino, si no tienes que pagar la renta, ya tienes tu casa, pues hay una preocupación menos, ¿no? Que los que tenemos que pagar renta mes a mes. Ahí estamos como que, ay, 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 ojalá ya sí hubo, ya alcanzó todo. Pero si tú ya tienes tu casa, esa preocupación ya no está. O vamos a suponer que tienes suficiente dinero en el banco para pagarte tus rentas de aquí al año 3724. Entonces, esa preocupación ya no está, lo cual es bueno, pero no es suficiente, porque mañana puede venir una devaluación y todo tu dinero ahora vale en $3 y entonces se acabó. O puede venir un robo, o pueden venir mil cosas y la seguridad que el mundo nos da siempre va a ser así frágil. Nabucodonosor es el hombre más poderoso del planeta y por eso estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Pero, verso 5, vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y yo sé, parece el capítulo 2. ¿Te acuerdas que tuvo otro sueño que también lo despertó y todo? Por esto algunos eruditos, algunos estudiosos, diría yo, de la Biblia, piensan que esto en realidad es un error del copista y que volvió a copiar la historia. Y yo creo que no, porque tiene elementos muy distintos. O sea, son historias completamente distintas al final. Pero em, sí tienen elementos comunes. ¿Qué es lo que me muestra? Pues que Dios quiere hablarle a Nabucodonosor. Ya le habló en sueños la primera vez y Daniel le interpretó el sueño. Y ahora quiere hablarle una segunda vez, también en sueños. Lo decíamos la otra vez, ¿Dios puede hablar en sueños? Por supuesto, Dios puede hablar de todas las maneras posibles, pero te vas a dar cuenta que los sueños así solitos
no sirven sin la palabra de Dios. Ok, entonces estaba en su casa, tuvo un sueño, lo perturba. Verso 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Sabes qué hizo? Lo mismo que hizo la primera vez. Mandó a traer los sabios y los estos y los magos y los caldeos y todo, como si no hubiera aprendido la lección. Y sí, probablemente no aprendió la lección. Sí parecía, porque al final del capítulo 2 ¿te acuerdas que dice, el Dios de Daniel es el Dios verdadero y no sé qué? Pero en el siguiente capítulo él está poniendo una estatua para que lo adoren a él mismo. Y ahora tiene un problema, tiene un sueño y manda la misma solución que no le funcionó antes. Pero no seamos muy críticos con Nabucodonosor. Nosotros a veces reaccionamos igual. A veces Dios no es nuestro primer recurso, sino nuestro último recurso. Es clásico, de hecho, este dicho, ¿no? No, pues ya solo queda orar. Como si ya agoté todo, ahora nuestro último recurso, lo último, ya solo queda orar, cuando en realidad debería ser nuestro primer recurso. Tal vez no el único, tendremos que hacer otras cosas, ¿no? Si estás enfermo, pues vas, oras, pero vas al doctor y tomas tus medicinas, pero no es que vas a orar cuando ya las medicinas no funcionaron. Entonces, eh, es esta paz del mundo que lo ha encandilado y las respuestas que está buscando siguen en el mismo lugar que nunca le ha dado buenas respuestas. Pero así somos, lamentablemente. Versículo 7. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. El resultado fue el mismo que el mundo te puede dar. No se puede. O sea, no pudieron antes, no pueden ahora. Algunas personas piensan que no es que no pudieron mostrarle el sueño, porque si te vas a dar cuenta, el sueño es muy fácil de interpretar. Pero algunos piensan que no se animaron a decirle, más que no pudieron en el sentido de incapacidad, sino que no se animaron a decirle, esto es lo que el sueño quiere decirte. Sea como sea, no le dieron una respuesta satisfactoria. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Verso 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de dioses santos. ¿Por qué dice que Belsasar es el nombre de su Dios? Porque está contándonos desde esa perspectiva. ¿Te acuerdas que te dije, nos estamos transportando al Nabucodonosor de aquella época? Y en aquella época su Dios era el Dios Belt. Entonces dice, entró Belsasar, que tiene el nombre de mi Dios, y me contó esto. Ya sabemos que más adelante Belsasar, digo, Belt no va a ser su Dios, pero en este momento era. Entonces dice, entró Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Eh, Ese es el gran problema de Nabucodonosor. Y lo vamos a ver luego también con Belsasar, que tiene un problema semejante. Y es que piensa que Dios sirve para algo. Ok, no, no me malinterpreten, no estoy diciendo que Dios no sirve para nada, pero el problema es la perspectiva. Pensar que Dios sirve para algo es tener a Dios como una herramienta, ¿no? Como el día de hoy, no sé si tienes TikTok, pero en TikTok a veces me salen anuncios de cosas que la verdad están bien padres, ¿no? Me salió, tengo que cambiar la llave de la cocina, del fregadero, y me salió una llave así con cuello de ganso que se saca la manguera, una cosa hermosa, y yo lavo los trastes. Entonces, es mi sueño con poder comprarme esa llave. Digo, qué cosa más, o sea, gracias TikTok. Y luego me salió una lámpara que es un guante. O sea, es un guante que tiene foquitos aquí donde están los nudillos. Entonces, cuando estás haciendo algo, la luz te alumbra. Entonces, nadie tiene que estar ahí con la lámpara, sino que están ahí. Luego hay otra que te pones aquí como un lápiz para ponértelo en la oreja. Y digo, wow, todas esas cosas funcionan, ¿no? Y ahí me tienes buscando también al de pongámoslo a prueba para ver si es verdad, sirve o no sirve, ahí estoy, ¿no? Y a veces la gente piensa de Dios
como algo así. Y es más, en sus conversaciones a veces hablas con gente que dice, no, yo ya probé y a mí Dios no me funcionó. Y ese es el problema. Creemos que Dios es algo que tiene que funcionar. Y eso implicaría que Dios está a mi servicio, porque si me compro esta llave para mi tarja, pues la compro para mi utilidad. O sea, me sirve solo en la medida que me ayude, solo en la medida en que me es útil. Y ese Dios es el que a menudo se vende en ciertas iglesias y en ciertas reuniones, ¿no? Ven a Cristo, tus problemas se acabarán, vas a ser rico, vas a hacer esto. Y cuando no funciona, la gente se desencanta y entonces busca el tarot o la astrología o vete a saber qué otra cosa, porque están buscando un Dios utilitario. Nabucodonosor piensa, tengo este problema, tuve un sueño, la otra vez no me acordaba, ahora sí me acuerdo el sueño, pero no sé qué quiere decir. Entonces, pues voy a ver, Dios ya me ha funcionado, entonces vamos a ver si ahora me vuelve a funcionar. Y eso es porque Nabucodonosor, aunque pues no lo está diciendo de manera clara, lo vamos a ver, él se siente Dios. Lo vimos en el capítulo pasado. Por eso Dios está a su servicio. Sigamos leyendo. Verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y aquí le va a contar el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Un detallito antes de seguir. Hay, hay todo un movimiento, lamentablemente un movimiento grande, ¿ok? No es un movimiento pequeño, sino un movimiento grande que plantea que la Tierra es plana, ¿ok? Que no es una esfera, sino es como un disco, ¿no? Y tienen sus teorías y sus cosas. Ese no es el problema, ¿ok? El problema es que muchos de estos terraplanistas toman la Biblia y dicen, la Biblia enseña que la Tierra es plana. Y por tanto es verdad, pero están tomando a la Biblia como una herramienta para acelerar ese tipo de cosas. ¿La Biblia dice que la Tierra es esfera? No. ¿La Biblia dice que la Tierra es redonda? No. Pero yo leí en Job, leíste mal. En Job no dice eso. Pero ahí dice que es el círculo de la Tierra. Un círculo no es una esfera. ¿Ok? Una pizza es circular, pero no es una esfera. Entonces, y ojo, Dios no quiere decirte la forma de la Tierra, nunca fue su intención. ¿Qué tal que la Tierra es cúbica, como Minecraft? ¿O qué tal que es una pirámide? ¿O qué tal que es un plátano? ¿O qué tal que es... O sea, al final de cuentas, el problema de la humanidad no es la forma de la Tierra. El problema de la humanidad es su corazón pecaminoso. Entonces la Biblia no va a tratar ese tipo de cosas, pero se toma este tipo de argumentos y decir, ¿ves cómo podría verse un árbol desde toda la Tierra si la Tierra fuera una esfera? Si la Tierra fuera una esfera, no importa si la Tierra no es tan grande, a lo mejor es chiquitita, como el asteroide donde vive el principito, que tiene unos baobabs gigantes, aún así hay un lugar desde donde no se ve. Entonces, ¿cuál es la solución? Si la Biblia dice que hay un árbol que se puede ver desde toda la Tierra, es que la Tierra es plana. El problema es que, número uno, estás olvidando que esto es un sueño. Es un sueño. Y en los sueños tú estás en el baño, abres la puerta y estás en un estadio y dices, oh, voy a tocar la batería enfrente de 5,000 personas. Y cuando te sientas, estás sentándote en tu cama para leer. Y porque así son los sueños, no tienen lógica. Entonces, eso por un lugar, por un lado, es un sueño. Por tanto, no lo puedes interpretar como una cosa real. Número dos, lo que te decía hace rato, la Biblia nunca pretende que tú aprendas geografía o algo así, porque la Biblia lo que quiere es mostrarnos nuestra condición de pecadores y la gracia de Dios como Salvador, como el Señor Jesucristo como Salvador. Nada más. Todo lo demás fluye hacia ahí. Si la Tierra es plana, redonda, triangular, cuadriculada, eso es lo de menos. Ese es el problema número 387,247 millones en mi lista de cosas que tengo que resolver. Hay muchas cosas antes. Entonces, cierro paréntesis.
Ese es su sueño, un árbol muy grande, ¿no? Un árbol, eh, dice, verso 11, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje, es decir, sus hojas, sus ramas, dice, su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves, y se mantenía de él toda carne. Este árbol no solo es grande, es poderoso y además provee de vida. Los árboles anidan, las bestias están debajo, su fruto cae para que coman. O sea, este árbol produce vida y da a todos lo necesario. Sin ser adivinos, ya sabemos quién es ese árbol. Ese árbol es Nabucodonosor mismo. La cabeza de oro, Dios lo puso como cabeza. Dios mismo está reconociendo, tiene una grandeza. Y Nabucodonosor está viendo este árbol. Ahora, fíjate lo que pasa después. Verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. La palabra vigilante es una palabra que se usaba en la religión caldea, y el día de hoy la podríamos entender como un ángel, ¿no? Es decir, un emisario, una cosa así. Entonces hay un emisario, un vigilante que desciende del cielo en el sueño de Nabucodonosor y clamaba, verso 11, perdón, verso 14, fuertemente, y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Es decir, todo lo bueno que tiene este árbol lo vamos a quitar y lo vamos a romper. ¿Mm? Era un árbol grande, córtenlo y tírenlo. Tenía muchas ramas, córtenlas. Es decir, todo tiene que quedar deshecho. Todo esto que era orgullo tiene que quedar deshecho. eh, y dispersen su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Va a quedar abandonado, va a quedar solo. Verso 15. Más la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. La cepa es la parte que está del tronco pegado a la tierra. Digamos, la parte baja del árbol, eso es la cepa. Lo que está diciéndonos es que no hay que desarraigar el árbol. Desarraigarlo sería tomarlo y que salga con todo y raíces, ya no queda así con sus raíces expuestas. ¿Y qué pasa con eso? Pues ya no hay manera, de ese árbol ya se va a morir porque donde come, digamos, o toma sus nutrientes está en las raíces. Entonces no va a vivir. Pero si no lo desarraigas, sino que nomás lo cortas así de tajo, pero dejas un pedazo del tronco, todavía sus raíces están a la tierra, todavía podría volver a retoñar, todavía podría volver a vivir. Y no solo deja en la cepa, mira lo que dice después, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Lo que vas a hacer es ponerle una especie de faja para que ese tronco, digamos el tronco que está acá, no se vaya pues como abriendo, deshaciendo. Lo vas a fajar con una atadura de bronce. La idea es que lo amarres para que no se abra y eso lo va a mantener en una sola pieza para que pueda retoñar más fácilmente. Entonces lo cortas, dejas la cepa con atadura de hierro y de bronce y dice, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra. Este árbol gigante, próspero, ahora va a ser a la altura de la hierba y va a mojarse con el rocío y va a estar ahí como si fuera pues, un pedacito de hierba más, ¿no? Verso 16. Su corazón de hombre se ha cambiado. Ah, el árbol entonces no es un árbol normal, es un símbolo de una persona, porque su corazón de hombre tiene que ser cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. Eh, este árbol representa a alguien, ya dijimos, Nabucodonosor, y lo que va a pasar es que su corazón de hombre va a ser convertido en corazón de bestia. Lo veremos más adelante qué quiere decir esto. Y dice, pasen por él 7 tiempos. Esta frase es enigmática. ¿Qué quiere decir 7 tiempos? La mayoría entiende 7 años.
Y se entiende 7 años porque además es un número que en la Biblia se repite mucho. Puede ser, realmente 7 tiempos, 7 años, podría ser. Otros piensan que 7 tiempos tienen que ser 7 meses. Ok, podría ser. Otros piensan que deberían ser 7 estaciones, es decir, primavera, otoño, verano, invierno, primavera, otoño, verano. ¿No? Ahí están. Y eso te da primavera, otoño, verano, invierno, este es un año, y primavera, otoño, verano te da un año y 3 estaciones más. Podría ser. Otros dicen, en aquella parte del mundo hay solo 2 estaciones, porque esto de las 4 estaciones solo funciona en Europa, en Estados Unidos y en ciertas partes, porque en realidad en muchas partes del mundo solo hay 2 estaciones, tiempo de calor y tiempo de frío. No existen estas 4 estaciones tan marcadas. Entonces dicen, 7 tiempos son calor, frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Entonces, 1, 2, 3 años, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, ¿Qué creo yo? Yo creo que en la Biblia el 7 siempre representa plenitud, completo. 7 tiempos, yo creo que quiere decir lo suficiente, lo necesario, lo que acaba, ¿no? Y eso en la vida de cada quien es distinto. Hay personas que evolucionan en su fe más rápido y lo que para ellos 7 tiempos, digamos, hasta que evolucione todo bien, pueden ser 5 años o 2 o 1 y habrá otros que son 15 o 20. Yo creo que ese es el sentido más sencillo, que este árbol convertido en un animal va a estar en esa circunstancia hasta que se cumpla el propósito, hasta que se complete el propósito, 7 tiempos. Verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Es decir, esto es una sentencia, no es una sugerencia, eso es algo que ya está sentenciado, dicho, firmado, expedido, ya está definido. La sentencia es por decreto de los vigilantes, es decir, para que los ángeles lo puedan publicar, por dicho de los santos la resolución, para que todos los santos lo puedan anunciar. Para que conozcan, fíjate, propósito, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Lo que trata de buscar Dios con esto es, número uno, explicar que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Nabucodonosor hasta ahora piensa que él, ¿no? Él es la estatua de oro, no solo la cabeza, él es todo. Él es el árbol frondoso que da vida a todos, del que todos dependen, él es el que gobierna todo y Dios quiere decirle, no, hay uno más alto que puede talar el árbol, hay uno más alto. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Número dos, a quien él quiere, lo da. Nabucodonosor, eres rey porque yo quise, pero no va a ser para siempre, porque quiero después poner a otro rey y luego a otro rey, y Dios es el que determina. Número uno, Dios gobierna. Número dos, Él otorga el privilegio de gobernar para Él a quien Él quiere. Y número tres, constituye sobre Él, sobre el reino, al más bajo de los hombres. Nabucodonosor, no eras el mejor, no eras el más capaz, no eras el más guapo, no eras el non plus ultra, eras el más bajo. Y todo esto es lo contrario a nuestra naturaleza carnal. Todos en nuestra naturaleza tendemos a pensar, jaja, si estoy en este trabajo es porque soy el mejor. ¿Y sabes qué? Probablemente lo eres. Es decir, el más capaz, el más adecuado, probablemente sí. Pero cuando esa es tu identidad, se llama orgullo. Déjame hacer una pausa para... El orgullo no es el reconocimiento de tus capacidades. Creo que es lógico reconocer las capacidades, ¿no? Alguien que toca bien la guitarra no puede decir, oh, yo solo sé hacer acordes. Oye, eres no sé, Petrucci, no me digas que solo, o no sé, Mateo Carcassi, Tárrega, no me digas que solo sé hacer acordes. El cual es una eminencia. Eso no es humildad, eso es falsa humildad.
Lo correcto es reconocer tus aptitudes, reconocer tus talentos, porque además, imagínate un piloto de un avión que diga, no, yo no sé volar un avión, pues entonces bájate y que pase otro que sí sepa. Entonces, reconocer tus talentos, tus habilidades, está bien, es necesario por ejemplo, si vas a pedir un trabajo, poner todos tus talentos y habilidades no es orgullo, es lo correcto. Ahora, orgullo sería reconocer eso sin darle a Dios la gloria. Eso sí, yo aprendí, yo estudié, yo me quemé las pestañas. Órale. ¿Y quién te dio la oportunidad de aprender y de estudiar y de tener pestañas para quemarte? Todo es gracia de Dios. Entonces, lo que está pasando con Nabucodonosor es que él tiene esta perspectiva de ser el que provee, pero no es capaz de reconocer que Dios lo puso para proveer. Déjame ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Dios me puso como pastor de esta iglesia. Mi tarea es prepararme en la enseñanza, prepararme en la palabra lo mejor que pueda, lo más que pueda, y entender que estoy aprendiendo, pues, si no, ¿cómo voy a enseñar? Tengo que decir, ya estudié esto, ya lo sé, ahora lo voy a enseñar, pero reconocer que uno, Dios me puso no porque sea el más capaz, sino porque Dios quiere glorificarse. Seguro hay personas más capaces que yo en administración, en teología, en didáctica o lo que sea que se llame, en oratoria, en mil otras cosas, seguro. Entonces, reconocer, pero Dios me puso aquí para su gloria, porque Él gobierna y Él pone al más bajo de los hombres. Pablo dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ese versículo para mí fue una pesadilla, porque yo recuerdo al principio y a los amigos que de aquella época que conocí recordarán cómo yo decía, es que yo nunca he sido vil y menospreciado. A ver, yo crecí en una familia amorosa, una familia que me quiso, que me proveyó. Nunca tuvimos así exceso, nunca fuimos millonarios, pero nunca tuvimos tampoco que andar durmiendo en la calle o así. Tuve amigos que me estimaban, tuve una buena educación. Cuando emigré de Bolivia a México, no fue porque me la pasaba mal, fue para estudiar. Entonces yo decía, yo nunca he sido vil y menospreciado. Yo más bien todo lo contrario, he sido siempre muy bien apreciado y muy bien querido. Y había en mí ese velo de orgullo que no me dejaba ver lo que en realidad había en mí. Piensa en Nabucodonosor. No, o sea, nomás si te cuento este sueño, no dirías, sí, es un árbol, Nabucodonosor, que cree que es mucho y Dios lo tiene que talar para que entienda que, pues, Dios gobierna sobre el reino de los hombres, que Él pone en el reino a quien Él quiere y que lo da al más vil de los hombres. O sea, no era tan difícil la interpretación. Por eso algunos dicen que sus sabios no es que no entienden, sino que les da miedo decirle, pero Nabucodonosor no lo ve. Porque a menudo somos los últimos en darnos cuenta de nuestras propias, digamos, desviaciones morales. Somos los últimos en darnos cuenta que estamos pecando de orgullo, de vanidad, de soberbia. Somos los últimos y Nabucodonosor no lo está viendo, pero Dios en su misericordia se lo quiere revelar, como se lo quiere revelar a cualquier otra persona. Entonces dice, esto es para que entiendas, Nabucodonosor, que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, que a quien él quiere le da el reino y que constituye sobre el reino al más bajo de los hombres. Yo, dice Nabucodonosor, le está contando este sueño, ¿no? Todo esto se lo dijo el ángel, lo escuchó del ángel. Le dice ahora Nabucodonosor a Daniel, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Verso 19. Fíjate cómo contesta Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Probablemente Daniel lo entendió de volada, lo entendió inmediatamente.
porque pues no es tan difícil de entender. Pero por una hora estuvo pensando, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le muestro? Porque Daniel tiene ya probablemente un afecto por Nabucodonosor. Daniel sabe que Nabucodonosor, nunca has tenido a alguien que dices, este cuate es el anticristo, pero se nota que Dios lo quiere, lo está buscando, lo anda correteando. Dios lo ama, él no lo ve, no lo puede ver. Él tiene un velo, él piensa que es un árbol frondoso lleno de hojas y esto, pero no está viendo cómo Dios lo quiere rescatar. Bueno, tal vez Daniel veía así a Nabucodonosor. Entonces, por una hora estuvo atónito, sus pensamientos lo turbaban, y el rey habló y dijo, a ver, Belti, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. O sea, a ver, ya, no estés dándole más vueltas. Dime de una vez y dímelo de frente. ¿Qué representa este sueño? Balsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Que el sueño no sea para ti. Una especie de botellita de Jerez, ¿no? Que todo lo que digas será al revés. Es todo esto que no te ocurra a ti, sino a tus enemigos. Y la interpretación, es decir, lo que yo te voy a contar, que no sea para ti, sino para los que mal te quieren. Y ahora le va a interpretar el sueño, pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Mm? Nos vamos a quedar acá para poder con detalle ir adelante. Simplemente, todos de alguna manera tenemos un área en la que estamos haciendo algo bien. Y es bueno reconocer que estás haciéndolo bien. ¿Sabes qué? Se ve ridículo cuando alguien que lo hace bien dice, no, es que a mí no me sale, no, es que yo no, se ve feo. ¿No? De hecho, dicen, la falsa humildad también es soberbia. Entonces, creo que es bueno reconocer lo que está bien, lo que está mal, porque la humildad no viene en no reconocerlo, viene en entender que eso es gloria de Dios. Nabucodonosor pudo haber dicho, soy un árbol frondoso, pero yo no me planté. Yo no hice que regara el cielo para que creciera. Yo no puedo hacer que haya fruto para que otros coman. Yo no puedo producir sombra por mí mismo. Yo no, o sea, pudo haber dicho eso, pero en su sueño Él es el frondoso y el todo. Y creo que es una gran llamada de atención a cada uno de nosotros. Eh, Reconoce a Dios en sus bondades, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Yo digamos, si tengo mi, 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 mi superpoder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay quien tiene, ¿no? Superman vuela, este, mm, Tony Stark es millonario, o sea, cada quien tiene su superpoder. Mi superpoder es eh, que Dios me ha puesto siempre al lado de personas muy talentosas, muy talentosas. Entonces, creo que es bueno reconocer que Dios te ha dado talentos, gracias y dones, pero reconoce que en esos talentos, gracias y dones, la mano de Dios es la que está brillando. Creo que esa es la clave de una vida humilde, no el negar la obra de Dios. ¿Por qué negaríamos que Dios te ha dado talentos? Son del Señor, sino en reconocer que Él es el que gobierna. Y si Dios te ha dado talentos, gracias y dones, úsalos para bendecir a tus hermanos. Úsalos, no te quedes con eso. Usa para eso para bendecir a tus hermanos. El orgullo es algo con lo que todos batallamos día con día. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sí, seamos un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospere, como dice el Salmo. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver cómo alcanzas a los que son inalcanzables, Señor. Yo soy un ejemplo de eso. ¿Quién iba a pensar que tú ibas a alcanzar mi corazón, ibas a abrir mis ojos para poder verte? Y tú lo hiciste. Ha sido tu gracia, no ha sido nuestra inteligencia, y ha sido tu misericordia la que nos ha sostenido, no nuestra capacidad. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida
Y gracias por los talentos, dones, gracias por las habilidades que a cada uno de nosotros nos has dado. Que en esos talentos, dones y habilidades podamos glorificarte, podamos cultivarlos y hacerlos crecer cada vez más y más alto para que se vea desde toda la tierra, pero que entonces podamos apuntar hacia ti y decir que eres tú el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, que siempre has sido tú el que en gracia nos has sostenido, que nunca, Señor, nos atrevamos a quedarnos con parte de la gloria que te corresponde. Y esto te lo pedimos con humildad, porque sabemos quiénes somos, rescatados y redimidos por tu sangre, pero con confianza, porque hemos sido hechos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén.